Como les decía, la clase de hoy va a ser sobre herramientas genéticas aplicadas en el Ventus y cómo eso se genera en resultados para el estudio de este tipo de ambiente. Lo primero es la colecta de la muestra. Vamos a tener estudios que van a depender mucho de los objetivos, que algunos pueden ser taxonómicos, de buscar a una especie en específico a la cual se le quiera hacer pues su identificación genética y esto más que todo para después ver la posición genética que tiene esto en una filogenia. Son estudios más de la sistemática que se pueden realizar de la misma manera. Van más enfocados en la obtención de muestra, que son los especímenes. Pero también está la otra parte, que son estudios un poquito más enfocados en lo que serían datos de biodiversidad. Y las herramientas genéticas han venido a hacer un gran apoyo en ese sentido, por lo cual va más enfocado en la toma de muestras y el análisis de esas muestras como un conjunto. Entonces es algo más allá de un grupo específico que se quiera estudiar, que también es válido y de igual manera de aquí pueden salir datos para eso, pero más que todo el dato principal que se busca obtener es cantidad de especies y cómo están distribuidas entre los diferentes filos presentes ahí, filos taxonómicos. Y de cierta manera se puede obtener, depende el método, datos que pueden darnos una indicación de la abundancia que esas especies tienen en el ambiente. Y ahí de esa manera poderlos asociar con variables ambientales. Es muy importante en la parte del Ventus la colecta de muestras. Y aquí voy a enfocarlo un poco en lo que es colecta de sedimento, aunque uno podría hacer también búsqueda de organismos en la roca o un raspado de la roca o de las algas, también extraer los organismos que viven asociados a dichas algas. Básicamente son métodos parecidos, pero acá voy a hablar más que todo el sedimento. Entonces, lo ideal es poder colectar pues una muestra específicamente para el estudio del ADN, que no sea parte de las otras muestras que se toman para cuantificación morfológica, como las que se han realizado en el curso, en otras prácticas. Entonces, la muestra va directamente pues a algún frasco, puede ser colectada directamente ahí en la playa con una palita y obtener la muestra o en el buceo. También podemos usar, si queremos tener como un área más específica, los diferentes coders que se usan. Como son muestras pequeñas, basta tal vez con coger un coder correspondiente como a una jeringa con lo que se muestra meiofauna y guardarla inmediatamente en un frasquito, o los cores más profundos que eran más largos y que se pueden segmentar por tamaños, por milímetros o centímetros que ocupan desde la superficie. Entonces uno podría hacer submuestras a esas diferentes profundidades en el sedimento para ver qué organismos viven más en la parte superior y cómo van cambiando conforme uno se va enterrando en el sedimento. Y cada una de esas muestras se le hace el análisis genético. Entonces son una gran cantidad de formas en que se podrían colectar las muestras que ya ustedes conocen de las clases previas. Y la otra cosa es, bueno, se puede analizar todo este sedimento en conjunto, hacer la extracción de todo el material que está en esa muestra de sedimento, o se puede hacer trabajo de ir separando los organismos que están en la muestra con la ayuda del estereoscopio, el microscopio, o utilizando ciertos reactivos que hace que los animales que están en el sedimento floten y puedan ser extraídos en una mayor densidad que como están en la muestra, que están más repartidos entre el sedimento. Entonces, hay varios métodos para extraer esos organismos del sedimento y hacer con esto una muestra que solo lleva en su mayoría organismos. Y en ambos casos, pues se echan en tubitos para después hacerle ya el análisis genético. Cuando se aíslan los organismos, podría ser que el interés sea ir grupo por grupo, separar los nematos, hacerle el análisis genético a los nematos, separar los poliquetos, separar los moluscos o bien hacerlo en conjunto también, que ahorita entramos más en detalle. Y se ve en las publicaciones los dos tipos de enfoque.
Y la otra parte es la extracción de material genético, pero el que está extracelular. El que no se encuentra dentro de los organismos, sino que es ADN presente en el agua intersticial o presente en la columna de agua que llegó a depositarse en el sedimento. Y podría ser que ese sea el interés, más para verlo como ADN ambiental, para poder distinguir, por ejemplo, lo que serían organismos que tal vez no vamos a capturar en la muestra per se, que pueden ser organismos más grandes que anden utilizando por ahí el sedimento, por ejemplo, peces demersales, que es difícil que los colectemos en una muestra, pero que se puede detectar su presencia por medio de ese ADN extracelular. O si queremos ver, por ejemplo, entradas de ADN de origen terrestre a una zona intermareal, por ejemplo, en una playa. Si está llegándonos ciertos ADNs de remanentes de otros organismos y que el estudio quiera ir en ese sentido, más por la parte de ADN ambiental. Entonces se utiliza ahí un protocolo con un buffer saturado de fosfato que lo que hace es evitar que en la extracción salga el ADN que está dentro de los organismos y solo enfocarse en ese ADN extracelular. Pero este tipo de trabajo es menos frecuente en el estudio del bentos, aunque en algunos casos se ha dado cuando quieren, por ejemplo, ver eso, cuánto del zooplancton llega al bentos, o si los peces demersales también son detectados ahí en las muestras de sedimento. También puede ser si queremos ver como estrellas de mar grandes o erizos grandes que anden por el sedimento y los podríamos detectar por ese ADN extracelular. La siguiente parte es el almacenamiento de esas muestras, que como muchos de ustedes ya conocen, pues hay varias formas y lo más usual para el estudio de los sedimentos es congelarlos directamente. Se colectan en el campo, se mantienen lo más frío posible que se pueda hasta llegar al laboratorio y ahí se suelen meter en algún congelador a menos 80 grados para que ese material no se degrade, evitar que el material se degrade. Eso puede ser desde tubitos más grandes de los de Eppendorf hasta tubitos más pequeños que ojalá tengan este empaque en la tapa que se llama el O-ring para evitar cualquier pérdida. Y entonces, básicamente en estos tubitos la cantidad de material que se pone es bastante poca, cerca de 0,5 gramos o 1 gramo a lo mucho de sedimento, y esto se congela pues en las cajitas y se guarda ahí hasta que se haga el análisis. Entonces no lleva ningún disolvente o ningún fijador o conservador extra de sustancia, simplemente es el mismo sedimento. Y la otra es preservarlos en etanol al 95%, que básicamente se usa más cuando se aíslan los organismos, no tanto cuando agarramos el sedimento, aunque puede darse el caso y hay publicaciones que lo han hecho, pero principalmente cuando aislamos los especímenes y los queremos después analizar, muchos casos es mejor preservarlos en etanol al 95. O hay algunas veces que se hacen placas de lisis, que son estas placas compositos y en cada pozo se coloca un espécimen y eso va en etanol al 95 y se cierran. Entonces, esto después depende de la secuenciación que uno haga. Hay compañías donde uno manda estas cajas y cada pozo se va haciendo la reacción por medio de una máquina que procesa toda la placa al mismo tiempo. Entonces, en ese caso se conservan con etanol al 95. Y también hay otra forma en que se puede preservar la muestra de sedimento. Si también nuestro interés es ver la parte morfológica, podría ser que queramos una parte de esa submuestra, utilizarla para ver los organismos, tomarle fotografías, identificación taxonómica tradicional, y otra parte para agarrar organismos o parte de la muestra para hacerle el estudio de genética. Y entonces lo que se ha hecho es utilizar una solución que se llama DSS, que tiene EDTA a un pH de 8 y también otras sustancias como dimesil sulfóxido, MSO, y se satura con sal común. Y entonces esto funciona como un sustituto de la formalina. En lugar de utilizar la formalina que puede degradar el ADN,
pero no, la formalina nos ayuda a que ciertos organismos no pierdan sus estructuras, como las antenas o ciertas patas, etcétera, que el etanol suele no lograrlo. Entonces se utiliza esa disolución que se puede hacer en cualquier laboratorio de química, y con eso se preserva los organismos, se fijan sus estructuras, pero también nos sirve para poder extraer el ADN sin ningún problema. Entonces son varios métodos que se utilizan. Pero lo más sencillo y lo más común es, como mencioné, congelar la muestra. Después, ese sedimento pues puede ser utilizada una submuestra intacta sin ningún tratamiento previo. Nada más se agarra un pedacito, unos cuantos material y se pone en el tubo. O bien se podría agarrar la muestra y lavarla en algún tamiz de nuestro interés. Si queremos separar solo la macrofauna, si quisiéramos separar la meiofauna, que sería entre 500 y 63 micras, pero mucha gente utiliza también tamices de 45 micras, porque ahí se pueden ir organismos más pequeños que todavía son de interés para la gente que anda estudiando animales, o también ya porque quieren ver ciertos grupos de protozoos o bacterias que tienen un tamaño un poquito más grande. Depende del enfoque. Incluso hay trabajos que hasta mencionan tamices de 20 micras. Entonces, en el tamiz lo que pasa es que usted va a lavar la muestra de sedimento y entonces va a concentrar todavía más los especímenes que lo que está en la muestra intacta, pero va a perder muchos grupos. Por ejemplo, en la muestra intacta uno podría secuenciar para eucariontes y podría ahí ver todos los protozoarios y todos los animales, o podría secuenciar solo los procariontes si le interesan las bacterias o los hongos. También podría ser con la muestra intacta en fungi, que son eucariontes, porque son muy microscópicos. Pero si ya uno utiliza un tamiz, por ejemplo, si yo lavo en el tamiz de 500 y el de 63, esa fracción que ahora me queda de sedimento retenido y de la cual yo voy a agarrar la submuestra para el análisis genético, solo va a contener por lo general animales, porque la mayoría de los protozoarios no van a llegar a esas tallas. Entonces mucho de lo otro se va a ir, y cuando se usa un tamiz, por lo general es un estudio enfocado en fauna. Pero la ventaja es que entonces se podría detectar más especies que agarrando la totalidad de la muestra de sedimento, donde solo se obtendría una fracción y tal vez no se logre obtener todas las especies que estén presentes. Se podría hacer una combinación para poder incrementar ese número de taxones que se van a intentar reportar. Entonces son consideraciones sencillas, pero que hay que tenerlas en cuenta cuando se hacen este tipo de estudios. Y ya, bueno, una vez colectada la muestra y almacenada y procesada, lista para el análisis, básicamente se sigue el proceso tradicional, que sería, al tomar la muestra, hacer la extracción del ADN y su subsecuente secuenciación, y se hace todo el proceso de bioinformática, de alineamiento de las secuencias, ya sea la incorporación de la secuencia que obtuvimos o secuencias en árboles filogenéticos para ver la posición de los organismos, o simplemente un estudio de la composición de esas secuencias. Y también pues se hace la identificación, y eso es comparando con bases de datos que ya tienen esa información publicada de extracciones que se hicieron previamente y se secuenciaron y que alguna persona ya lo puso en estas bases de datos, o bien pueden venir de secuenciaciones que se hicieron de material que está en museos, y entonces ahí hay una certeza un poquito mayor de que esa identificación tiene un respaldo de alguna autoridad taxonómica. O bien después lo que se hace es, con las secuencias previas y estos datos, darle nombre a nuestras secuencias, ver a cuál especie podría corresponder según su similitud. Pero bueno, ahí hay algunas cositas que podrían pasar, que más adelante lo mencionamos. Y finalmente, pues se publican estas secuencias nuevas que obtuvimos, y entonces se hacen de uso público, y eso va alimentando los mismos datos para subsiguientes estudios. Y básicamente ese es el proceso generalizado. Entonces hay dos formas también, como mencioné antes. Una podría ser enfocada en los organismos, que se aíslan los organismos de la muestra, y podría ser que el interés sea por grupos taxonómicos, y
y tal vez hasta tener una especie o un género en que uno quiera hacer el estudio más específico, que ya iría por especímenes. Y lo general es hacer la extracción de ADN y la secuenciación tradicional de Sanger. Y lo primero es, pues, para esa extracción y lo más sencillo ahora es comprar un kit de extracción. Y hay varias marcas disponibles en el mercado que hacen esto de forma muy sencilla. Esos kits básicamente lo que van a tener son diferentes buffers, otras sustancias que ayudan a la lisis de la célula y van promoviendo el proceso, etcétera. Y tienen, por lo general, unos tubitos con una malla donde al final del proceso va a quedar atrapado pues la molécula del ADN y eso se puede después con un buffer de elusión pasar a un tubito y ya tenemos el material con el ADN extraído que podemos utilizar para hacer el PCR, que vamos a utilizar en ese caso pues un termociclador y uno utiliza, dependiendo del primer que esté usando, si es el COI-1 o si es otro gen, los procesos para que se dé la reacción de la amplificación del ADN. Y básicamente los mismos pasos que se suelen usar es que esa cadena ADN se abra y ahí se pueden unir después ya los nucleótidos que tenemos en la dilución donde tenemos para hacer el PCR y se van uniendo con todos esos reactivos para hacer muchas copias de la cadena de ADN que tenemos en la muestra, del primer que queremos identificar. Y finalmente eso pues se pone en un secuenciador y se detectan las bases nitrogenadas de la cadena de ADN y ya tenemos la secuencia, proceso típico y tradicional. Y esa secuencia, pues nos vamos por lo general a tener una que se llama forward y otra que se llama reverse y las tenemos que alinear y para eso se utilizan software que la mayoría son software libre como Bioedit, que es tal vez el más fácil y más conocido para usar, donde metemos pues nuestra secuencia forward y reverse y las alineamos. Y de esta manera ya tenemos la secuencia final que podemos meter en bases de datos diferentes, como es la de Volt, que es una página web donde uno puede, en la parte de identificación, pegar esa secuencia en formato FASTA, que es básicamente, pues, poner la secuencia como está aquí en esta diapositiva señalado abajo, con la identidad y después simplemente, pues, las bases nitrogenadas en su orden. Y aquí se puede buscar a cuál corresponde, las que están ahí. O también está en Blast, que es otra página donde uno se mete y pone en nucleótidos, pues puede pegar ahí la secuencia y darle buscar y eso nos va a tirar resultados de la identidad. Nos tira una tablita donde podemos ver cuánta similitud tiene con secuencias que ya están previamente subidas en estas diferentes bases de datos, en GenBank, etcétera. Y lo usual es que utilicemos un nivel muy alto de similitud, por ejemplo, arriba ojalá 98% o más, para poder decir que nuestra secuencia corresponde a esa especie que nos indica la base de datos. Y de esa manera se le asigna una identidad. Muy bien, ahí lo que puede pasar es que si ya antes fue esa especie secuenciada y están los datos subidos ahí en alguna de estas bases de datos, vamos a lograr identificarla. Pero podría ser que nos dé una similitud muy baja, que ahí subimos la secuencia, le dimos en Volt o en BLAST y los porcentajes de similitud que nos tira con las secuencias que ya están ahí es muy bajo, 80%, 85%. Quiere decir que no corresponde a esas especies. Podría ser que corresponda al género o a la familia, pero no a las especies que nos están indicando porque la similitud es muy baja. Y entonces podría ocurrir dos cosas. Una, que la especie que estamos secuenciando sea una especie nueva, pero también podría ser que esa especie ya haya sido descrita morfológicamente, haya sido reportada incluso en la zona de estudio, pero nunca antes fue secuenciada, es la primera vez que se secuencia. Entonces, en ese sentido, la identificación genética siempre al final ocupa del respaldo de una identificación taxonómica para corroborar lo que tenemos ahí. Si nuestra
similitud es muy baja y se quiere ver si es una especie nueva, pues primero hay que descartar todas las especies morfológicamente descritas y previamente registradas en la región de estudio para ver si no, si es que este representa más bien el primer registro de una secuencia genética. O bien ya se hace pues un estudio con un árbol filogenético para ver la ubicación y si es la suficiente distancia como para ameritar decir que es una especie nueva y habría que hacer el proceso de descripción. Sirve como herramienta para lograr identificación respecto a lo que ya se conoce, pero no quita del todo el proceso de la taxonomía tradicional que más bien habría que hacerla en conjunto. Y el otro enfoque es hacer el metabarcoding. El metabarcoding, la ventaja que tiene es que pues también nos va a hacer como las secuencias estas generales de Sanger, vamos a lograr la identidad de la especie, pero no lo vamos a ir haciendo una por una como el anterior, sino que podemos hacer muchas secuencias al mismo tiempo. De nuestra muestra de sedimento podríamos agarrar y extraer todas las secuencias que estén presentes y de una sola vez, en una sola secuenciación, hacer la identificación de las diferentes especies, por así decirlo. Y para eso, pues hay otros kits especializados solo para la extracción. En este caso, en los sedimentos marinos usamos los kits de suelo, que sirven también para en ambiente terrestre o en ambientes de sedimentos de ríos. Entonces, el kit de suelo, hay también diferentes marcas, algunos son más caros que otros, pero básicamente se utilizan en los estudios y podría ser que algunos logren extraer mejor ciertos grupos taxonómicos que otros, pero todavía eso ha sido poco estudiado. Y acá lo que utilizamos pues es secuenciación de nueva generación, que esta nos permite eso, correr diferentes identidades que están ahí de las especies en el sedimento y poder extraer todo ese ADN en conjunto y después con la secuenciación de nueva generación obtener la secuencia de cada especie que está presente. Y estos kits de extracción básicamente pues de la muestra que tenemos en el tubito lo que hace es pasarlos por diferentes tubos con una malla donde vamos en algunos a seguir trabajando con el material que pasa a través de la malla y en otros casos se trabaja con el material ya que quedó sobre la malla que es el paso como final donde está reteniéndose el ADN y se hace una limpieza porque en los sedimentos y en los suelos van a haber muchos contaminantes. Vamos a estar metiendo muchas sustancias. Hay unas sustancias húmicas que nos pueden producir problemas en la extracción final y en la lectura de ese ADN. Entonces hay que hacerle una serie de lavados en estos tubitos y centrifugados para que al final nos quede el material lo más puro posible. Y de esta manera, pues es como se hace la extracción y ya después para la secuenciación con el material que tenemos aislado en el tubito, vamos a hacer el metabarcoding. Y ahí lo que se hace es que se ponen los primers que ocupamos analizar para hacer ese tipo de estudio. Y esto va a pegarse en la parte de la molécula de ADN que tenemos ahí y va a pegar unas regiones en los lados de esa secuencia que es la que nos permite seguir haciendo el proceso. Y básicamente en los estudios de sedimentos lo que se utiliza son, que esta es una recopilación que pueden encontrar en este artículo, las diferentes librerías, le llaman, de las secciones de genéticas que vamos a secuenciar. Muchos utilizan igual que en la secuenciación de individuos, se puede utilizar el COI-1, la unidad de la citocromo C oxidasa, que es la misma, la de Follmer, el artículo de Follmer que puso esa secuencia, pues para ese primer es la que se utiliza acá. Por lo general, más común de utilizar son los genes del 18S de la ARN ribosomal. Básicamente aquí hay muchos genes de ARN que son transcritos, entonces uno evita tener los genes que están inactivos con esto y estos corresponden a la subunidad menor del ribosoma. Y hay diferentes regiones en estos genes. Está la región V1, V2, que aquí está la secuencia de los primers que se suele poner para el forward y para el reverse.
Pero hay otras regiones que son la V4, V9, V7, etcétera. Y entonces se utilizan en diferentes estudios, dependiendo el enfoque. En algunos estudios se usa la V7 y esta puede ser que ayude para identificación, por ejemplo, de hongos, pero para animales se suele usar mucho la V1 y la V2. Y entonces aquí, pues este gráfico de barras lo que representa son estudios de secuenciación por metabarcoding en bentos, en sedimentos, y se ve que la más utilizada es la región V1, V2. Y después, pues, por ahí hay otras, pero son menos empleadas. Entonces, en las bases de datos, lo mayor que vamos a encontrar es esa región y es la que se suele utilizar para poder comparar. Porque ya hay personas que han hecho pues librerías de estas secuencias que han salido de estos análisis y contra esas librerías es contra la que podemos buscar la identidad de nuestras especies. Esa técnica de nueva generación de secuenciación se hace en unos secuenciadores que son por lo general Illumina MinSec, que son este aparato. Hay una parte de este secuenciador donde se coloca una celda. Esa celda tiene diferentes canales y hay otra parte donde se colocan los reactivos, que es una mayor cantidad de reactivos y estos van a ir alimentando el proceso para la secuenciación. Y lo que se coloca son, pues, en estas celdas, unos oligonucleóticos complementarios que están en el piso de la celda. Y cuando ponemos nuestra muestra con ADN, el fragmento que lleva los primers va a identificar estos extremos y se va a unir. Y una vez que se une ahí, se da una replicación de nuestra cadena de ADN de interés y la hebra original que colocamos se va a soltar, va a desprenderse de ahí y nos queda la hebra, por así decirlo, en reverse. Y después estas hebras, como se genera aquí otra parte de final de la hebra de nuestro primer, ahora en la versión complementaria, va a detectar el oligonucleótido complementario que está en el piso de la celda y lo que van a hacer es ponerse como en forma de puente. Se van a poner en forma de puente, se pegan al otro extremo y esto inicia que se dé la clonación de nuevo de esta banda de ADN, de esta hebra. Y esto va a pasar en que terminan dos hebras diferentes que se sueltan de esta manera y ahora se pueden pegar de nuevo a otro de los oligonucleótidos complementarios que están en el piso de la celda y hacerse unos nuevos puentes y hacerse una nueva clonación. Y este desencadena un proceso que se va a dar muchas veces hasta que tenemos mucha replicación de nuestro ADN. ¿Qué pasa con el metabarcoding? Que aquí no va a ir solo la hebra de una especie, va a ir la hebra de muchas especies que están en esa muestra de sedimento y estas se van a ir pegando en los diferentes oligonucleótidos complementarios que están en el fondo y entonces se va a ir dando una clonación, pero de todas las secuencias diferentes de especies al mismo tiempo. Y cuando el proceso acaba, pues las hebras reversas ahora son las que se retiran y nos quedan las hebras idénticas a las originales que venían en la muestra en la superficie de esa celda. Y aquí es cuando empieza pues el proceso de secuenciación, donde se introducen nucleótidos que vienen con un marcador que los hace dar una señal lumínica y conforme se va pegando pues la adenina o la citosina o cómo se llama, la adenina diferente con la base complementaria que está en nuestra cadena, se va dando una señal luminosa en la celda que va cambiando de color dependiendo el nucleótido que se pegó y con esa lectura se van haciendo todas las bases de datos de nuestra secuencia. Se va creando las diferentes secuencias que tenemos en nuestra muestra y de una forma muy rápida. En lugar de hacer el proceso tan lento como en la secuenciación de Sanger, que podríamos durar varias horas, varios días en poder secuenciar todas las especies y que el costo económico sería más caro, con esta secuenciación vamos a tener un montón de datos de secuencias genéticas en una cantidad muy corta de tiempo y en comparación el precio lo compensa. La secuencia tradicional, donde nosotros la mandamos a hacer a MacroGene, sale más o menos en $12.
Y entonces eso sería para cada vez que uno manda una secuencia, $12. Mientras que cuando mandamos a hacer una de metabarcoding nos cuesta $240, pero viene todas las especies que están ahí. Entonces, si uno hace la división entre la cantidad de especies y el costo de la secuenciación, sale más barato y se obtiene más resultados. Pero eso depende del objetivo, obviamente. Aquí en la Universidad de Costa Rica, pues se puede hacer la secuenciación. En la Escuela de Biología hay un secuenciador tradicional y después de estos secuenciadores para metabarcoding está uno en el CIPCM y otro en el instituto este nuevo del cáncer, pero no necesariamente son utilizados para secuenciación de eucariontes, sino que los usan más para cosas médicas o secuenciación de procariontes, pero están los aparatos en esos dos centros. En algunos casos, hay veces es más barato mandar a secuenciar afuera que hacerlo acá por el costo de los reactivos y la importación. Pero básicamente eso es lo más fácil, como mencioné, es uno hacer la extracción y el producto del PCR, en el caso de la secuenciación de Sanger, es el que se manda a secuenciar y en el caso del metabarcoding para suelos, uno solo hace la extracción del ADN y eso es lo que manda a secuenciar, no hay que hacer ningún PCR. Muy bien, y con esas secuencias, pues básicamente las de metabarcoding, lo que nos va a dar es un montón de estas y las podemos agrupar por su similitud en grupos que se llaman bins, que básicamente nos indica cuáles secuencias fueron las diferentes. Y aquí es donde entramos con lo que serían las unidades taxonómicas operacionales, que es básicamente lo que se va a reportar mucho en los estudios, conocidas como OTUS. Y aquí el criterio que se utiliza es que la similitud de ese OTU tiene que ser un 97% para poderle dar una identificación respecto a las librerías con las que estamos comparando nuestras secuencias. Para generar estos OTUs respecto a los datos de secuencias que se nos brindan en FASTA-Q, se utiliza mucho este software Kime 2, que se puede encontrar en este link, y ahí vienen los pasos generales para poder realizar el análisis y obtener los OTUs. Pero también mucha gente prefiere utilizar en vez de los OTUs o los usan complementarios, lo que sería Amplicon Sequence Variants, los ASVs. Y estos nos dan identidades de esas secuencias que son diferentes sin tener que buscar ahí ese nivel de umbral del 97%, sino que nos dice cuáles secuencias representan variaciones diferentes y es otra forma de estimar la cantidad de grupos presentes en nuestra muestra. Y para eso se utiliza una rutina en RStudio que se llama DADA2, que se puede encontrar en este link, el tutorial para correr ese análisis en R. Para estas dos formas de correr los análisis, hay tutoriales también que uno puede encontrar fácilmente en YouTube y que se pueden seguir para hacer ese proceso. Y muchas veces se pueden correr en una simple laptop, no hay tanta necesidad de un clúster o algo así, aunque depende de la cantidad de datos que tengamos en nuestra muestra. Básicamente eso sería, y ahora lo que viene es que contra qué comparamos esas secuencias. Una vez que ya tenemos los OTUs y los ASVs, están secuencias en GenBank, están unas secuencias en Silva, que es otra base de datos, que aquí está el link para entrar ahí a Silva y ver cómo se utiliza. Y también hay otras y está la de Volt. Y básicamente con eso ya uno lograría obtener la identificación de nuestros grupos. Aquí también hay que fijarse, obviamente, si esa similitud de nuestras secuencias con las identidades que están ahí es alta, pues sí podemos decir que corresponde a esas especies que nos dice la librería. Pero si es una similitud muy baja, tal vez solo podríamos llegar a poner el género o la familia del grupo taxonómico
que nos va saliendo ahí en esa multitud de secuencias, de esa lista de biodiversidad. Entonces hay que tener cuidado con eso para no hacer reportes de especies que en realidad no están presentes en la región, simplemente porque nos dio una comparación con una especie, pero la similitud no es suficiente como para decir que es esa. Esos son cuidados que hay que tener. Y ahora, por ejemplo, hay varios estudios que aquí lo que quería era ejemplificar diferentes estudios que se han hecho con el estudio de metabarcoding en sedimentos. Y hay un trabajo del 2016 donde tomaron muestras de alrededor del Océano Atlántico, en la zona sur, cerca de la Antártida, también en algunos puntos del Ártico, en el Mediterráneo y en el Indo-Pacífico. Y como estos, hay otros estudios en la zona de África o también en otras partes del mundo, pero en este copilaban estas muestras de fondo de sedimento que sacaban eh, con alguna de las técnicas de muestreo y se tomaba la muestra, la submuestra para el análisis genético y se hacía la secuenciación por metabarcoding. Aquí está la representación de los grupos y las especies que ya previamente estaban secuenciadas. Entonces, vean lo que se obtuvo. Por ejemplo, en artrópoda obtuvieron 8,000 secuencias, pero de esas 8,000 secuencias, si acaso 1,000 tenían una identificación por secuencia previa. Quiere decir que el restante 7,000 de secuencias que ellos obtuvieron en este estudio nunca antes habían sido previamente secuenciadas, que pueden corresponder, como mencioné, a especies nuevas o a especies que ya habían sido descritas taxonómicamente, pero que nunca habían sido secuenciadas. El problema de esto es que no se termina contando con el espécimen y no se podría seguir un proceso de asignación de una identidad por el método de nomenclatura lineal, sino que se sabe que ahí está esa secuencia. Pero para efectos de estudios de biodiversidad o de ecología, no es tanto problema porque lo que nos interesa más es por lo menos saber al grupo que pertenecen y cómo reaccionan ante los gradientes y después tal vez con más estudios enfocados en esas zonas se podría aislar los organismos y hacer una identificación ya a nivel individual. Lo importante aquí es que esto refuerza lo que se habló también en las clases del Ventus Profundo, del gran desconocimiento de las especies que tenemos viviendo en esos ambientes. Y lo mismo ocurría con otros grupos, incluso concordados, que salían en secuenciados, seguramente de muchos organismos que andaban rondando la zona y que acá tenemos el ADN extracelular que fue detectado, algunas no han sido secuenciadas, incluso para acordados. Molusca, lo mismo, y así pasa con diferentes grupos. Y después, otros resultados comunes que salen en estos estudios, pues ya es hacer una presentación un poquito más detallada de los grupos presentes según una taxonomía más fina que se logra con el análisis de la identidad por el metabarcoding y podemos ver cuáles grupos están más representados en la zona de estudio. En cuanto a cantidad de secuencias o en cantidad de OTUs o AVS que están presentes en la zona y se suelen representar con estos gráficos de pie, de pastel, para ver cuál grupo tiene más importancia. Y otra cosa que se puede hacer con estos análisis de metabarcoding es correr, por así decirlo, curvas de rarefacción basadas en cantidad de secuencias analizadas, se pone un corte en una cantidad de secuencias en las diferentes muestras. Por ejemplo, se podría decir a las 4,000 secuencias de los datos o a las 500 secuencias, depende de la cantidad. Se hace un corte para ver cuántos OTUs están ahí presentes. ¿Cuántas de esas secuencias en las que se hizo el corte, si eran 4,000, corresponden al OTU 1 o al OTU 2 o al OTU 3, etcétera? Y con ese set de datos se logra, por decirlo así, una abundancia relativa o un indicador indirecto de la abundancia que esas especies podrían tener en el fondo. Y con esos datos se puede hacer ya índices de similitud como Bray-Curtis o meter los datos en Jacquard, depende si se quiere hacer solo con la identidad de las especies o si se quiere utilizar como ese tipo de abundancia, usar Bray-Curtis o alguno de estos índices de similitud
y comparar entre las muestras. Y eso ya nos permite hacer análisis como PCAs o análisis de correspondencias para ver la similitud entre los grupos o análisis de no métricos multidimensionales que nos hacen estos mapitas donde la distancia entre los puntos de muestreo o las muestras nos indica su separación en identidad de las OTUs presentes o las VS presentes. Entonces, si están muy distantes, comparten pocas especies o la abundancia de esas especies cambia. Y si están muy cercanas, como todos conocen en estos análisis de ordenación, quiere decir que la similitud de esa lista de especies es muy parecida. Hacen un sistema más similar para las especies que muestras que estén más alejadas. Y se pueden ya ahí sacar pues, las conclusiones del caso. Entonces, eso es un ejemplo de este tipo de análisis. Por acá vamos a ver otro estudio del año 2021, que fue en Colombia, en unas playas de arena, que se visitaron 4 playas de arena en esta región del norte de Colombia y se sacaron muestras en el intermareal y se hizo pues la identificación de estas por medio de metabarcoding, para lo que se utilizó el 18S y también el COI-1. Y cuando se utilizó el 18S con las librerías con la región V1, V2, se lograron detectar 1849 taxa, mientras que con el COI-1 se lograron detectar nada más 685. Entonces, ellos basados en estos resultados indican que tal vez es mejor para la obtención de las diferentes especies que están presentes, utilización del 18S. Y presentan acá, pues, lo que sería la distribución de grupos, cuáles correspondían a los no asignados, cuáles correspondían a protozoa, etcétera, alga, fungi, etcétera. Y lo mismo hacen para el COI-1, estos con 18S y este con COI-1. Y aparte de eso, pues presentan los datos, se pueden presentar los datos, vean que aquí están como estas barras, que son cada muestra que se tomó en cada una de las diferentes playas. Y se puede ver esa composición a nivel de playa. Un ejemplo sería tomar muestras a diferentes niveles de la playa, desde la zona intermareal hasta la zona cerca de la vegetación o cerca de este caso las construcciones en la zona de marea alta. Y uno podría tener ese gradiente del intermareal secuenciado y ver cuáles grupos van cambiando si se lograra detectar a lo largo de ese gradiente. ¿Qué pasa acá? Que vamos a tener también mucho ADN extracelular llegando del plancton, que viene con las olas, de escorrentías que vienen de tierra y también pues de animales que anden por ahí en la zona de playa. Y podría darnos pues identificaciones de especies que no corresponden necesariamente al bentos. Entonces por eso mucha gente también hace un estudio del ADN extracelular para poder filtrar cuáles especies corresponden a las que vienen de forma exógena, pero también los organismos bentónicos cuando mueren en el sedimento, ellos pues finalmente van a soltar su ADN ahí de forma extracelular. Entonces siempre va a haber como estas situaciones en que los datos que obtenemos pueden venir con información que no es específicamente solo de los organismos que vivían enterrados o sobre el fondo de ese sedimento. Y para eso entonces hay que tener pues un poco de cuidado y se puede hacer cierta distinción con la identidad de las especies que nos sale tras la identificación. Igual que en el otro estudio, el Ventos Profundo, este estudio que es en el trópico, en Colombia, pues nos deja datos similares de que muchas especies que están presentes en esos sedimentos o detectadas como secuencias en esos sedimentos no tienen una identificación previa en estas bases de datos por el mismo hecho. En el trópico todavía falta mucho trabajo taxonómico, mucho trabajo de descripción de especies o mucho trabajo para secuenciar especies que ya están reportadas, que solo morfológicamente han sido descritas. Por lo tanto, ese trabajo taxonómico tradicional sigue siendo de importancia para lograr una identificación al final de estas secuencias y poder subirlas ahí ya con un nombre, si es que son especies nuevas o si es que era una especie que nunca había sido secuenciada, pero ya estaba reportada.
Y de esa manera, pues se complementan las dos cosas, la identificación genética con la identificación taxonómica tradicional. Pero para estudios ecológicos se pueden usar los datos, como mencioné antes. Un trabajo más cercano aquí a Costa Rica fue, y no solamente este, es de esta autora, hay varios, pero este era como más holístico en los grupos taxonómicos que incluía, y es de Francesca Lesi, que en el 2018 hizo unos estudios en el Pacífico y en el Caribe de Panamá, obteniendo muestras de sedimentos marinos, y de ahí hizo el aislamiento de los taxones de forma manual. Fue sacando los diferentes grupos taxonómicos que encontró: anélidos, gastrotrica, también moluscos como el C del género Rhodope, que andan por ahí en el sedimento, nemertinos como los que han salido en las muestras de Manuel Antonio, y también diferentes nematos, etcétera, que viven ahí, y platelmintos, grupos tradicionalmente de la meiofauna. Y se hizo la identificación, pero se hizo la secuenciación de estos grupos por el 18S en la región V1 y V2. Y también se hizo ADN por metabarcoding de esos sedimentos. Y acá está, ella lo presentó como un árbol filogenético de las secuencias que encontró, donde ese árbol representa pues la proporción en que están presentes los diferentes OTU que ella detectó en los sedimentos de Panamá. Y hay grupos interesantes ahí que no se conocían necesariamente en las zonas tropicales, que ella los logra reportar con este trabajo. Y después ella pudo hacer con sus colaboradores, pudo hacer una asociación de estas otros presentes con variables ambientales, como es el tamaño del grano, que se hizo por granulometría, y dio que ese tamaño de grano influenciaba en la composición de los OTU presente en esos sedimentos. También la asimetría del sedimento le brindaba una correlación con la composición de especies, y apenas logró por medio de los OTU detectar una tendencia a un cambio de las especies con la profundidad en que las muestras habían sido tomadas, que sí logró corroborar cuando hizo el análisis con los ASVs. Y aquí sí le dio una correlación, una significancia con lo que sería la profundidad, pero en este solo una tendencia con el grano medio que se había detectado con los OTU. Entonces, en este caso es un ejemplo de cómo utilizando las dos se podría sacar rasgos de cómo se comporta esos ensambles de organismos en los sedimentos. Y ella lo restringió solo a los datos de fauna, que era lo que le interesaba, no incluyendo los datos de los protozoarios que pueden salir ahí. Y acá en Costa Rica, pues no hay muchos trabajos en cuanto a metabarcoding en la parte marina, salvo por el que recientemente publicó Keylor Rojas y Jorge Cortés en el año 2020 para los núcleos que tomaron con el submarino Alvin y el Falcor, con los buques oceanográficos Alvin en el buque del Falcor y en el buque Atlantis, que el del Atlantis es donde está el submarino Alvin con el que tomaron las muestras, y en el Falcon utilizaron el otro transporte no tripulado que se mencionaba por Jorge Cortés, y tomaron núcleos a diferentes profundidades a lo largo de esta zona de la cordillera volcánica submarina Cocos. Y en este caso los datos que se utilizaban eran para las regiones V7 y V8 de la ARN ribosomal en el 18S para el estudio de hongos marinos. Y entonces representan acá para cada una de esas expediciones los datos en cada uno de esos núcleos, que después ahí se menciona ciertos patrones espaciales o con las variables que todavía indican que ocupan conocer más el rol que tienen estos hongos en los ambientes marinos. Pero lo importante es el reporte de una alta riqueza de hongos en los diferentes núcleos que encontraron, que por promedio tenían unas 75
ASVs por núcleo, lo cual es una riqueza bastante interesante y desconocida hasta ese momento para esta zona geográfica. De esta zona, yo estoy ahora trabajando pues núcleos, otros que se utilizaron en estos mismos puntos de muestreo y otros adicionales, pero para ya lo que sería el metabarcoding de los animales, con las regiones V1 y V2, que eso está en proceso. Y después tenemos el otro proyecto que no es de metabarcoding, que es de secuenciación tradicional de Sanger, que se llama Biomar ACG, que es en el Pacífico Norte de Costa Rica, en la parte norte, pegando con la frontera con Nicaragua. Hay una zona protegida, un área de conservación que se llama Área de Conservación Guanacaste y tiene unas regiones de costa bastante interesantes, la presencia de islas, islotes, bahías, playas, etcétera, una serie de ambientes que estamos analizando genéticamente toda esa zona para ver la biodiversidad general que contiene esa región protegida. Y entonces ese proyecto que lo está liderando Jorge Cortés, Fran Joyce, Daniel Jansen, y estamos un montón de investigadores de la Universidad de Costa Rica, del CIMAR y de la Escuela de Biología. Estamos haciendo pues toda la evaluación de especie por especímenes de una secuenciación tradicional del COI-1 para hacer el barcoding. Y acá en este artículo del 2020, Jorge Cortés y Fran Joyce presentan pues los resultados de lo que se conocía previamente para la región y los aportes que ha hecho el proyecto en cuanto a identificación de especies, que ya ha sumado una cantidad importante de especies a esa lista, donde al comienzo se conocía un total de 594, pero con las adiciones ya se llega a 1479 especies diferentes. Y dentro de ese proyecto, pues yo estoy haciendo la parte de los gusanos marinos, que es con el grupo que estoy tal vez más enfocado en la parte taxonómica, y ahí colectamos muestras en lo que sería en las zonas de playa, en los intermareales, hemos colectado muestras de sedimento a las cuales hemos extraído los organismos para secuenciarlos. Hemos ido en embarcaciones por todas estas regiones para sacar muestras con las dragas, con los trineos y obtener los diferentes tipos de especímenes que habitan ahí, de gusanos marinos, de poliquetos, etcétera. Y también por buceo, hacemos inspección en las zonas de rocas, buscamos bajo las rocas, entre las algas y vamos colectando los diferentes poliquetos que vamos encontrando en el sustrato. Y aparte de la cantidad de especies, también el objetivo es ver la distribución que esas especies tienen en la zona protegida. Y aquí hay ejemplos de las fotografías que tomamos cuando están vivos, que las toma Gilbert Ampie, el fotógrafo, y también ahí me ayuda Beatriz Antillón en edición. Y esto después se va a subir junto con la secuencia en Volt. Utilizamos la página Volt para subir las secuencias y ahí queda la fotografía también que sirve como de apoyo para alguien que esté trabajando ese grupo, pueda ver si se parece por lo menos a la especie que estamos secuenciando. Esas secuencias se van a ir haciendo públicas conforme se va generando las publicaciones del proyecto. Pero para el caso de los anélidos, como resultado preliminar de estos años que estamos en este proyecto desde el 2017, ya sumamos 161 otus de anélidos para la región. Para anélida, lo que se conocía previamente para la región eran 27 especies y ya vamos por un total de 161. Entonces, es un incremento bastante interesante en la diversidad de esos grupos. Y en este caso, nosotros lo que hacemos es colectar el espécimen, cortarle un pedacito de tejido y se ponen esas placas de lisis que yo enseñé al comienzo, que van con etanol y esto se envía a Canadá y ahí ya se hace la secuenciación y los datos ingresan a la página de Volt. Y todos tienen como el objetivo principal más que todo la biodiversidad. Y eso ayuda después a zonas de conservación para tomar decisiones, que tal vez es una forma un poquito más rápida de brindarles un listado de especies
que lo que se dura haciendo un trabajo con taxonomía tradicional que se toma más tiempo. Ok, y eso era lo que quería mencionar para hoy en esta lección.